Amiguitas, por fin llegaron, por fin están aquí. Ya están a la venta los boletos para la gran final de La Más Draga 7, que será este martes 16 de diciembre en la Arena Ciudad de México. Así que corre y adquiere tus boletos en Superboletos. Ahí nos vemos, amiguita. Esto comienza así, chúpame la leche afuera de aquí, hay que meterle actitud, sale de drago, la reina eres tú, Mírame pulir mi tacón, soy arma letal, un disparo con gloss. No voy a esconder el impacto que doy, el hechizo llegó y tú mueres el polvo. Estúpida, no eres rival, posa junto a mí, te arrepentirás. Soy mejor que tú, acéptalo, soy mejor que tú, supéralo. Hey, soy la más poderosa, soy la más ambiciosa, soy la más glamurosa, soy la más feminosa, soy la más misteriosa, soy la más deleitosa, soy la más. Paso por aquí, paso por allá, una foto más y bla. Envíame, imítame, ódiame, ládrame, yo solo escucho tu bla bla bla. Mira cómo brillo, baby, mira cómo triunfo, baby. Grábate mi nombre y baby, soy inolvidable, soy insuperable. Mírame tomar el control, 1, 2, 3, una diva en acción. Clap, 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 es momento del show. Snap, snap, ponme atención. Estúpida, no eres rival, posa junto a mí, te arrepentirás. Soy mejor que tú, acéptalo, soy mejor que tú, supéralo. Soy la más poderosa, soy la más ambiciosa, soy la más glamurosa, soy la más feminosa, soy la más misteriosa, soy la más deleitosa, soy la más. Clap, 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 es momento del show. Snap, snap, ponme atención. Clap, 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 es momento del show. Snap, snap, ponme atención. Yo soy la más, mírame, yo soy la más, ámame, yo soy la más, ódeme, yo soy la más, envídiame, envídiame. Te quedaste muerta. Toca soportar, perra. Vengo lista para ganar este duelo. ¿Qué creían? ¡Oli, oli, oli! Bienvenidos todos al 10º episodio de la 7ª temporada de La Más Draga. Ya ni voz tenemos. Espérenme tantito. Que la está muy solitaria aquí, me como ayer. Hace falta. ¡A la madre! Sí, porque estás muy para allá, hija, por... Situaciones de la vida. No, hija, no intégrate. Son como yo pensaba. No son como Bueno, yo. niñes, esto es oficialmente la semifinal. Entonces, vamos a tomarnos medio segundo para reconocerse por haber llegado hasta aquí. Y unos 15 minutos para respirar. Y unos, Por eso, y medio unas segundo. 2 horitas para dormir un rato. Medio segundo nada más. Y fíjense que, pues rumbo a la final, en esta semifinal, creo que necesitamos un impulso inspirador. Así que tenemos una visita fantástica porque esta persona, además de ser director, productor, coreógrafo, fundador, es una entidad creativa que dirige un maravilloso cuerpo de baile que está cumpliendo 14 años de existencia. Así que sin más, recibamos para que nos bañe de mucha inspiración al fabuloso Carlos Antúnez, director de México de Colores. Hola, muchas gracias. Muchas gracias. Pues la verdad estamos orgullosos de estar invitados aquí porque ya nos dijeron que estamos en la semifinal. Sí. Y eso es importantísimo. Y queremos brindarles pues lo que nosotros tenemos impregnado, que es el amor por nuestra cultura mexicana. En México de Colores, desde hace ya 14 años, llevamos el amor de la cultura mexicana con temas de diversidad. Somos una compañía de danza que toma temas de diversidad y de discriminación. Hablamos, por supuesto, de la discriminación por orientación sexual, pero también por edad, por color de piel, por estatura, ¿no? Por tipo de cuerpo.
y tocamos los temas de nuestra comunidad queer en cada uno de los rincones de México, tomando como referencia pues las faldas, la música, el mariachi, el grupo jarocho, porque siempre decimos, también es nuestra cultura, también es nuestra música, también es nuestra danza y tenemos que volvernos a sentir orgullosos de ella. Imagínense que en una licuadora hay baile mexicano tradicional, pero mucha jotería y mucho drag. Y es parte de este activismo artístico. Así, artivismo le dicen ahora, el artivismo. Carlos, te agradecemos muchísimo. Encantados y por favor, muy orgullosos de ser mexicanos y de estar aquí en esta semifinal. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Yo siendo bailarín, anteriormente siempre se vivía con ese pensamiento de que si eres varón, tienes que bailar como varón. Si eres mujer, bailas como mujer. Yo en los bailes cuando era pequeño siempre me la pasaba viendo a la niña cómo lo hacía, mientras yo me creía secacorro, la verdad. Y pues me gusta, yo nunca lo he intentado, jamás lo he intentado, pero pues me gusta verlo, de que por aquí, por acá. Está muy interesante, la verdad, a mí me gusta bastante. Pero bueno, ¿están listos para su gran reto de semifinal? Pues no, pero ya échelo. Ya tira la cacorrada. Órale, de una vez. Ya que se vaya rápido. Vamos. Bueno, miren, Entre más duro, mejor. ustedes saben que también, como parte de la historia de La Más Draga, nos gusta de repente acuñar palabras nuevas. Y en esta ocasión metimos a una licuadora la palabra maximalista y la palabra mexa y determinamos que hoy estamos buscando a la más mexamalista. O sea, me encanta justo este reto por todo lo creativo que se puede hacer. Bueno, nenas, yo dije toda la temporada que no me iba a apropiar culturalmente de México, pero me obligaron. Me pusieron una caguama en la cabeza y me dijeron, cacorra, ¿eres mexicana? Bueno, mis amores, yo escuché una frase que dicen que todas las mexicanas nacen donde chingada gana se les da. México no es un país, pues, así como sencillo. No es un país minimalista, no es un país simple, al contrario. Somos un abigarramiento, yuxtaposición, barroco, un montón de cosas. Hemos sido cuna del surrealismo, hemos sido cuna del barroco, hemos sido cuna de muchas cosas. Entonces hoy quisiera que jugaran con elementos maximalistas, con elementos barrocos, con elementos surrealistas. Por ejemplo, me viene a la cabeza el trabajo de Astrid Haddad. Esta gran artista que incluso ha sido jueza de nuestra segunda temporada. Ella podría ser una gran representante del mexamalismo. Entonces hoy quiero que tomen todas esas características y las pasen a través de su drag, y nos entreguen un atuendo mexamalista en su máxima expresión. Ay, la más mexamalista. La verdad, este reto me gusta mucho. Pues en lo que me inspiré, pues fueron en los perritos. En los perritos, hoy va para ellos. Para mis perritos que ya no están. Dije, ya, llegamos hasta aquí, vamos a venderlo con todo, vamos a venderlo con ganas, con huevos. Así que, mis amores, avíspense y que gane ¡La Más Draga, pendeja! Muy bien, bueno, obviamente, como es semifinal, pues no se van a ir así nada más. Obviamente, en honor al maximalismo Seguimos y al a la Catarita, mis mexamalismo, amores. pues tenemos sorpresas. Y viene de la mano de nuestra mágica reina de la segunda temporada, Alexis 3XL. ¡Aplauso! Hola, estúpidas, ¿cómo están? Fitiprin. Yo ya llegué a armar el brete. Oye, sí, qué bonito. Qué bonita. ¿Verdad que sí? El rosa te queda muy Eso brilla bonito. mucho, es mucho, China. Es bastante hoy, es que ya estamos en la gran semifinal. Claro. Ya estamos a un paso de que esto termine. Ah, ya sé. Ni modo. Así tenía que ser. Espero que me extrañen allá en casita. Yo también los voy a extrañar y a ustedes también. Pero celebre. Ahora sí, amistades. Ya llegué para la última gatada. Bueno. Para el último escándalo. La última cacorrada. También, que tienen que estar muy atentas y tienen que hacerlo muy bien, amiguitas, porque el día de hoy les traigo un mega reto. Y es una sorpresa. ¿Quieren saber de qué va el mega reto? La madre. ¿Qué es lo que nos van a poner? Ahora nos van a disfrazar ¿de qué? ¿Pelonas? ¿Sin cejas? No sé, ustedes díganmelo. Yo ya con el asma a tope, la taquicardia, todo lo que daba. Y dije, pues ya, bueno, ya que sea lo que la vida quiera, que sea lo que el chino desee.
Upi. Y yo así, la. Y yo, porque estoy en cámara y me están grabando y tengo que estar sonriendo todo el tiempo. Venga la sorpresa. Ahí viene, no, viene aquí. ¿Y ustedes qué dijeron? ¿Que nada más vine a saludarlos? No, o sea, aquí mi amistad no nada más vino a posarles, claro que no. El mega reto de esta semifinal se llama Feminosas de Colores. Así que los vamos a hacer sudar y conectarse con la cultura mexicana y con su danza. Vamos a hacer 2 coreografías. 2 coreografías complicadas, mexicanas. Bastante. Ni chulis ni jurumellos, con música de Nayarit, y morras bichis con música de banda de Sinaloa, para que le zapateen y le faldeen de a de veras. A ver si es cierto que son muy mexicanas o que nada más son pura pinta. Folclórica. Se te borró la sonrisa. Y yo, ay, ojalá me toque Costa para andar. Estoy segura que voy a valer en este reto. Y esto lo vamos a hacer en 2 equipos. Pero como ustedes son tontas y se la pasan metiéndose el pie, esta vez les voy a hacer la gatada yo. Y yo voy a armar los equipos con la pena. Así que los equipos serán los siguientes. De un lado tendremos a Moon, a Tulsa y a Detox. Y del otro lado tendremos a Naila, Candela y Connie. Así que, amigas, agarren valor, agarren energías, que esto está a punto de comenzar. ¿Están listas? Sí. ¡Pues vámonos! Sí, bien espantadas. Pues ni modo, tendremos que darlo todo si es que se puede, pero nerviosas. Ok, vamos ya a enfocarnos. Entonces estaba yo muy emocionada de compartir este momento con estas 2 perras. Yo ya tengo mi residencia, ya voy por mi baile folclórico mexicano y ahora, mira nena, con esta faldita que me van a dar voy a darlo todo. Amiguitas, Moon, Detox y Tulsa, a ustedes les tocó la coreografía Morras Bichis, así que es momento de bailar. Maestro, destrúyalas. Yo aquí me voy a quedar. No es cierto, no se espanten, nada más tantito. Fácil, ¿eh? Mucha falda, mucha alegría, manos en la cintura empuñadas, y voy a dar una vuelta a la derecha y voy a hacer 1, 2, 3, patada. Una vez más. ¿Con la derecha o con la derecha izquierda? o con la izquierda? La patada con la derecha. 1, 2, 3, patada. Ok. Ya una con problemas puede caminar con los tacones y luego ya quieren que zapatee y que falda y que martillos y que no sé qué tantas cosas. Dije, no, ya. No, la verdad, sí está un poquito difícil. Yo creo que les está faltando más, ¿no? Inspiración. Ok. ¿Será? Sí. Bueno, pues voy a traer refuerzos. Oh. Viene, por favor. ¿Dónde anda? ¿Dónde ya anda? se armó el brete. Véngase. Alberto, Pablo. ¿Cómo está? Y Kevin, bailarines de México de Colores, que nos van a ayudar para estar aquí. Entonces el reto va a ser mayor porque van a estar ahí, al lado de gente que se dedica a bailar 24/7. Vénganse. Y veo entrar un pelón y dije, ¡ay, perfecto! Este es mi doble. Yo me voy a hacer un bailarín de espalda. 5, 6, 7, 8. Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Fíjense cómo cada vez alargo mi torso y allá, sin que se vayan las manos ahí como artríticos. Yo. 5, 6, sin artritis. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. 6, 7, 8, 1, 2, 4 y lo vuelvo a empezar. Yo bailaba jarocho cuando estaba chiquitita, así, una cosita así. Pero no me esperaba esto. Otra vez. 7, 8 y 1. A divertirse. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Última vez. 1, 2, 3, 5, 6. Yo sentía que todo el cuerpo se me movía y la verdad, pues no se me movía nada. Estaba yo así bien tiesa. Pa, pam, 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 pam. 5, 6, 7 y... Lo mismo empezando con la izquierda. 5, 6, 7 y... Una vez más izquierda y... Sí valí, mis amores. Creo que sí valí. Y mis compañeras, las de al ladito también, porque yo las veía así como... horribles, la verdad. Chuequitas, pero contentas.
Creo que no va a ser un gran reto como yo me lo esperaba. Amiguitas, a ustedes les tocó la coreografía ni chulis ni jurumellos. ¿Qué es jurumellos, maestro? Algo así como los que estamos aquí, pero en la costa nayarita. Amanerados. Gays, afeminados. Aquí estamos repletos de ¿Tú jurumellos. eres un jurumello? Tú también eres un ¿Somos jurumello, jurumello? Elisa. Tú eres jurumello, yo soy jurumello, todas somos jurumello. Excelente. Maestro, destrócelas. Pues yo en su momento bailaba folclore también. Entonces dije, no me asusté tanto, pero sí dije hace tiempo que no lo hago. Y la condición no es la misma. Relajo la cadera para que se vaya cada vez hacia un lado. Candela dije, mona, podemos defendernos, podemos echarle ganas. De verdad, Naila era la que yo temía. Y con todo respeto, no con todo respeto, o sea. Yo ahí en la plaza, yo era tarananananana, y a zapateé y el son del cora y lo que quieran, lo que me pongan, pero en coreografías ahí hay problema. Pam, pa, pa, pam. 1, 2, 3. Está sencilla, pero es mucho zapateado y es mucho de que andar, o sea, el ritmo, ¿sabes? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok, ahí, hasta ahí. Vamos a hacer ahora gran plie, por favor. La encerrada para las... Y hago salto y una pierna sin manos. Uy. Una pierna y la otra, y una pierna y la otra. Aquí va a haber pedos. Aquí va a haber pedos. 5, 6, 7 y... ¡Bien! Puta, ¿cómo me voy a levantar y con esta pinche pata que no me ayuda? Pero pues bueno. Ahí la Connie y yo andábamos como pez en el agua. Y que de lado a lado, y que de abajo, y brincando, y así. Y 1, 2, 3, 4. Dale, Naila, échale ganas, échale huevos, síguele, pues, intentando bailar. Y les tengo una sorpresa, pero más al rato les digo. Algo yo temía, algo en mi ser decía, esto está muy sencillo, el zapateado está complicado, pero pues le falta sabor, le falta candela, diría por allá, ¿no? Y ay, Diosito santo de mi vida, yo dije, mestizos se baila con machetes. No, pero no creo que nos vayan a poner machetes. Pero no, nenas. Como siempre les encanta hacernos las gatadas. Y en lugar de vestirnos de chavas, nos ponen con los machetes. Ok, ¿qué? Luego sentí que me cayó Nayarit aquí, así como, "Oh, pero tú eres de Nayarit". Y pues sí, pero no es como que yo ande en Nayarit. O sea, yo ando caminando por la calle normal, pero no ando tirando de machetazos. Y que vamos a terminar aquí sin cabeza, sin manos, sin pies. Sabrá Dios cómo. Chicas, ¿y cómo se sienten de estar ya Que Dios en la bendiga. semifinal? Que Dios bendiga a esta mujer, la verdad. ¡Ay! Pero es que es como, que Dios la bendiga y como... Oye, Naila, yo quiero preguntarte algo. Ya, dime. Porque me anda la incertidumbre. Ya. Cuando cada una se va, siempre escribe en el espejo. ¿Por qué tú no escribiste en el tuyo cuando te fuiste? ¿Ya sabías que ibas a volver? No, justo era lo que les platicaba en el salseo, que puse. No, mentira. Dinos, te escuchamos. Ya las vi, porque tonta no soy. Ya vi cómo están jugando el juego. Honestamente me siento una persona distinta. Ya, pues ahora sí que ni me voy a tirar al piso para que me junten, ni voy a andar en los rincones, ni llorando, ni mucho menos. La competencia ya está súper intensa, porque creo que todas son espectaculares y muy, muy buenas. Sin embargo, yo creo que ya en este punto, pues ya hay que defendernos cada una. Ya no es como que hagamos equipo, sino que vamos solas. Así es que, pues ahora sí que a hablar menos y a hacer más. Bueno, ya, mamacita, ya no tienes nada que jugar, es el último capítulo. Ya hicimos todo. Y 10 capítulos después quiso empezar a jugar el juego sola. Está bien, cada quien juega el juego como quiera. Necesito ya como dejar esta parte de lado del sentimentalismo y que yo quiero ser amiga de todos, y ya dije, no,
pero ahora sí voy a continuar mi camino pues sola y enfocada. Ay, no, miren, esta cacorra está jugando. Unas dicen que están jugando desde ahora. No, mamacita, ella está jugando desde el primer día. Y pues está bien. Ella está sola porque pues nadie la quiere aquí. Entonces, ¿qué le podemos hacer? Sigo siendo la más amiga, sigo siendo la misma persona, nada más que pues ya me di cuenta como que pues aquí uno viene a competir, no viene como del todo a ser amigos, que por fortuna me llevo grandes amistades. Y gracias por todo y gracias por los momentos tan divertidos, porque todos son divertidísimos, pero en este momento voy hacia una meta. Y me da felicidad que ya empezara a ver por ella sola y no por los demás. Qué padre, se lo aplaudo. La verdad no. Oigan, yo tengo una pregunta. ¿Ustedes pensaban que íbamos a llegar a las 6? No sé. Sean sinceras. Yo no me veía aquí. Y no tiene nada de malo, ok. Yo honestamente yo no me veía aquí. O sea, porque yo llegué con mucha incertidumbre, con mucho miedo, ¿sabes? Yo no veía en la semifinal ni a Detox ni a Connie. No me veía tampoco llegar tan lejos, pero pues aquí estamos. O sea, a ustedes tres sí las veía, pero a lo mejor a Detox, a Naila y a mí tal vez no, ¿saben? O sea, no en buena onda. Ya después de todo lo que pues empezamos a mostrar, pues sí vi una gran batalla, vi una gran lucha entre todas y pues siento que todas hicimos un gran trabajo. Yo la verdad, yo no sé cómo llegué a la verga. No, o sea, yo la verdad, después de todo lo que ya había pasado en todos los capítulos, pues de los colapsos y todo este desmadre, yo sí creí que me iba a quedar en el camino, la neta. Yo no te voy a mentir, yo también sentía que te perdía. Literal fue. Yo sentía que me iban a perder en cualquier momento. Yo sí estaba ya casi no llego. La verdad, yo sí estaba ya casi no llego, porque ocurrieron muchas calaveritas. Pero la verdad es que me sentí muy, muy feliz. La neta es que estas perras ninguna dejó que yo me derrotara a mí misma. O sea, realmente todas venimos a jugar este juego. El chiste era no dejarse y pues creo que las que llegamos hasta acá justamente fueron las que no nos dejamos, uno, influenciar por las cosas que pasaban por nuestra cabeza y dos, pues siempre como que tener el apoyo de nuestras hermanas. El rato todas tiradas en el piso, sí. No, mira, si las tres hubiéramos caído en el piso, ahí sí no había nadie que nos levante. Pero pues aquí estamos las tres superpoderosas. Y pues siempre estuvieron ahí conmigo y por eso es que son mis hermanas, por eso es que somos las superpoderosas. Y aunque por ahí digan que no son, no, pues me vale, para mí sí son y ya está. ¿Tú qué onda? ¿Sí sentías esto, venir o nada? Yo, o sea, sí también sentí que empecé muy meh. No les voy a mentir, durante este recorrido sí había veces que decía, uy, se está yendo. Pero todo se acomodó. Como que uno mismo a veces estás tan en tu cabeza que te subestimas la capacidad que tienes como artista. Pero conforme fue avanzando, sí dije, ok, ya me empecé a sentir segura y bien de lo que hacía. Uno se tiene que mentalizar, uno tiene que ir con el objetivo y la mira de frente. Al inicio de la competencia, que empezaba a ver a Detox, era como de verga. O sea, no me imaginaba que fuera capaz de tanto. Fue de las personas que sí me sorprendieron. Yo siento que mucha gente me subestima y no sabe todo lo que puedo dar. Yo sí me veía en la final desde el día 1 y a lo mejor allá en casita o aquí adentro no confiaban en mí porque pues no habían visto como mi trabajo al 100%. Yo lo di todo para estar aquí. Se quedaron calladas con la boca hasta el piso, la van a tener que recoger. Detox Alanis está en esta semifinal y lo va a dar todo para tratar de llegar a la final, mis amores. Yo sí en el primer episodio, cuando vi a Naila, dije, maldita perra. O sea, sí dije, esta cacorra va a llegar a la final. Y yo decía, yo el gratis y en el segundo ahí nos vemos. Pero realmente después de haber visto como todo el desarrollo de semana a semana, ahora me siento como una persona muy capaz de, sobre todo de creer en mí. Como que cuando entramos todas yo sabía quiénes sí, quiénes no y las fueron eliminando y siento que sobra una aquí. Entonces, La Detox perdona,
Pero no olvida, nenas, ella no olvida. Que yo la verdad se lo aplaudo, porque ella sí tiene, pero mira, los de estas para decir, a mí no, nena, a mí no. Miren, todas, si nos hubieran eliminado y nos hubieran dado la oportunidad de regresar, todas lo hubiéramos hecho. Otra cosa es que, digamos, hayan eliminado a alguna de las favoritas del público, pero las 6 que estamos aquí merecemos nuestro lugar. Bueno, vemos. Pienso, pero pues ya. Pero dilo, quitarías a Naila. ¿Qué? Quitarías a Naila. Pues sí, ya lo dije. ¡Oh, mi señor! ¡Oh, mi jurumello! Que le vale madres todo. A ella le vale madres si le caes bien, si le caes mal. Mira, ella es quien es y no hay nadie que la cambie. Y eso está muy padre porque hay muchas que se ponen mascaritas para caerle bien a la gente. Yo no soy los jueces. Y bueno, tampoco vamos a ser hipócritas. Ustedes también piensan que alguien sobra de aquí. Porque pues lo hemos platicado. O sea, yo no usaría la palabra sobra, pero pues se respeta, obviamente, y estamos las 6 y obviamente Naila también se ha chingado toda la temporada. Ah, yo no he dicho que no. No estoy diciendo eso, solo lo recalco. Esto es un juego, los jueces decidieron esto, entonces pues solo nos queda aceptar, pero para mí en esta semifinal ella no tiene que estar. ¿Será que se le quema su vestido antes de salir a la pasarela? No lo sé, descúbranlo, mis amores. Pues lo único que me queda es acatar las órdenes, seguir el juego de Don Chano y pues destruir a quien tengamos que destruir. Uy, espérate, si esto no es combate mortal. No, pero pues al final sabemos que allá afuera nos vamos a destruir entre todas porque todas queremos llegar a la final y no sabemos si va a haber 3 o 4 lugares. Entonces creo yo que todas nos vamos a desmadrar allá afuera a sacarnos los ojos y contra la que nos toque pues lo vamos a hacer igual. Estoy luchando por un pase a la final y estoy en la semifinal y estoy tan cerca. Y pues ya que se agarre la que se tenga que agarrar. Sí me sorprendí mucho de Detox, independientemente de lo que haya pasado entre nosotras. Siempre le decía como lo increíble que se veía y honestamente para mí sí me sorprendió y creo y considero que sí merece estar acá. Entonces yo siento que cada una se ganó su lugar aquí. Sí, justo. ¿Y tú no quitarías a nadie, Candela? A Naila. La quitaría porque regresó y justamente Calypso y Caos pues ya estaban aquí. ¿En el juego todavía? Ya estaban en el juego. Y Calypso en el musical se esforzó demasiado. Igual Caos. Y pues no es nada contra ti, Naila, pero pues no sé, o sea, tú tienes tus razones y yo lo entiendo también, o sea, por lo de tu tobillo o lo que sea, pero pues de nuestro equipo yo sentía que tú eras la que no se estaba esforzando casi en el musical. O sea, yo entiendo tu situación y todo, pero pues ajá. Pues como dijo la Brady, os tocó sopo. Mi amiga Naila. Nada más fue como vaya, el juego, pero yo estoy súper de acuerdo que estén quienes estamos hasta el día de hoy. ¡Esto es mucho! ¡Dragá! ¡Y que gane! ¡La más draga pendeja! ¡Ay, tú estás desnuda! ¡La semifinal! ¡La semifinal! La verdad, todas estamos muy alivianadas, muy seguras de lo que vamos a hacer en la noche. Yo creo que ya como que todas ya captan este pedo de lo que sea que pase al rato, ya no va a depender de nosotras. Hay que disfrutarlo, es nuestro último camerino, hay que darlo todo en nuestra última pasarela y es darlo o nada. Son las estrellas que conforman la constelación con más notoriedad de todo el cielo, la Osa Mayor, la cual ha sido estudiada por miles de años y admirada por millones de personas. Y es que cuando las estrellas se juntan, pasan cosas mágicas, como las que estamos por vivir esta noche. Buenas noches, perrísimos. Soy Karime Pinter y esto es La Más Draga.
el séptimo sello. Ha sido un auténtico agasajo acompañarlos desde que se puso la primera piedra de esta temporada. Y vaya que hoy nuestras feminosas se han convertido en tremendos monumentos. A lo largo de estas semanas, las hemos visto brillar, llorar y hasta bufarse. Pero nada ha sido en vano. Y hoy están a punto de dejar de ser cachorras para convertirse en perras. El sandungueo no sería lo mismo sin ustedes, el público más perro de México. Gracias por vivir esta temporada tan intensamente. Y obvio, hay que hacer mención honorífica a nuestros miembros exclusivos del canal por su lealtad y su entrega. Son los más. Hoy se me pone la piel de gallina al pensar que hoy, por última vez, nuestras feminosas se hechizaron en el increíble camerino que Beauty Creations nos dio en este séptimo sello. Gracias por regalarnos un escenario perfecto para vivir momentos de ataque y por ser parte de nuestra familia. Estoy segura de que a todas mis cachorras se les está haciendo agua a la boca. Y a la canoa también. Y es que ya pueden saborear todos los altos lujos a los que serían acreedoras si se convierten en la más de esta temporada. Ahí les va de nuez. La ganadora se llevará la incomparable cantidad de 700,000 pesos en efectivo, cortesía de la Manuela Mezcal. 150,000 pesos en productos de Beauty Creations y el nombramiento de embajadora de la marca por 1 año. Además, Total Play, el internet más premiado de México, con hasta 1200 megas de velocidad, le otorgará 1 año de internet completamente gratis para que sea la más conectada. Y por supuesto, el título y la corona de la más draga. Quisiera poder regresar el tiempo para poder sentarme por primera vez en la trajinera, por supuesto. Porque mis vecinas han sido una joya. Gigantes maestras para mí. Son sin duda el panel de jueces con el que siempre soñé. Así que una vez más, es un honor para mí darles la bienvenida. Empezamos con la maestra, que cada noche le ha exigido más a nuestras feminosas para dejarlas bien puliditas. Nuestra diva jarocha, ¡Natalia Sosa! Mi querida, preciosa, chula, hoy vengo... Esto es amor. Con el capítulo anterior, bueno, no sabes las emociones que pude vivir y hoy vengo enamorada, acaramelada y espero que nada haga que salga el Satanás que llevo dentro. ¡Ay! Abajo de ese corazoncito hermoso. Te ves increíble. ¡Qué coletón! ¡Qué coletón! Su experiencia y talento se traducen en las palabras que mis cachorras siempre necesitan escuchar. Y ella ha sido clave para que este panel de jueces sea una chingonería. ¡Mi Yari! Hola, Karime, ¿cómo estás? Te ves espectacular esta noche. Muchas gracias, ya tengo nostalgia. Ya no voy a poder vivir sin ustedes. Ya sé, pero pues esta noche estamos dispuestos a que nos impresionen porque aquí hasta la más pelona se quiere hacer chongo, ¿verdad? Me encanta. Pocos pelos, pero bien peinados. Claro. Bien dicen que madre solo hay una. Y nuestras feminosas tuvieron la suerte de que la suya fuera una eminencia en los espectáculos y una fuente inagotable de trucos. ¡Mi amor letal! Mi amor, mi hermosa Karime. Hemos llegado al casi final de esta maravillosa y memorable temporada y qué maravilla haberlo compartido contigo, que eres una dama hermosa, poderosa y letal. ¡Mua! Y te ves hermosa.
Yo te amo y ha sido el placer de placeres, hasta microorgasmos. ¡Ay! Y te voy a maquillar, te voy a letalizar, ¿eh? Ya quedamos. Desde la primera vez que nuestra invitada del día de hoy se presentó sin filtros frente a todo México, nos contagió a todas con su libertad, con su creatividad y con su rebeldía. Ella se atrevió a cuestionar todas las reglas del manual de las señoritas y con su pelo suelto y sus zapatos viejos nos contagió con una energía que nos hizo vibrar y que fue el motor para romper las cadenas a las que nos ataban miles de tabúes. En sus canciones, muchas encontraron por primera vez un reflejo real de los problemas que vivían y así se convirtieron en himnos que marcaron a toda una generación y que nos hicieron ver que no debemos limitarnos jamás, que siempre debemos alzar la voz. Este es un momento perfecto para agradecerle por hacernos sentir que al vestirnos de reinas acaparamos todas las miradas. El lazo que tenemos nos ha hecho quedarnos con ella hasta el final, incluso en medio de la tempestad. Hoy, en La Más Draga, tenemos el honor de recibir a una de las estrellas más grandes que nos ha dado México. Y hoy le cedo mi trajinera a la talentosa, sensual, taquillera y rebelde y revolucionaria ¡Gloria Trevi! ¡Qué hermosa presentación! De verdad que... Ay, no, hasta casi que se me caen las pestañas postizas. ¡Qué bonitas palabras! Y de verdad que la que está agradecida con todos ustedes, con toda la comunidad, con todas las femiluminosas, porque lo que hacen es iluminar, tienen luz propia. Estoy muy agradecida con ustedes por toda esa luz que me prestan. Muchísimas gracias. Las amo a todas. Gracias, Gloria. Yo no puedo creer que estoy a tu lado. Qué noche más mágica. Te admiro muchísimo, ay, te admiramos muchísimo. Y bueno, pues de aquí saldrán siendo estrellas como tú, nuestras feminosas. Gracias por estar aquí. Es bien sabido que ninguna de nuestras feminosas quiere terminar en el drag altar esta noche. Pero con este trío de chacales, mamados que están tan a gusto, todas queremos un entierro. Veneno, tóxico y venenito. ¿Cómo están esta noche en la semifinal? Karime, pues ya se siente el rigor de semifinal y veo que vienes lista en Viuda Negra, vestida para el entierro de esta noche. Y la verdad es una situación bien complicada porque estamos literal entre el Panteón y la Gloria. Mi Gloria hermosa, un honor tenerte con nosotros y un verdadero placer haber crecido con tu ejemplo de rebeldía. Muchas gracias. No, hombre, gracias a ustedes. Y bueno, pues, QPD. Hola, hola, mi gente de La Más Draga ya en casita, ¿cómo andamos? Nosotros estamos por acá muy contentos, nerviosos, ya se siente el nervio, se siente la presión, pero estoy seguro que nuestras feminosas van a hacer un gran papel esta noche. Así es, y tienen que dejarlo todo en el escenario porque solo le quedan dos caminos, la final o el drag altar. Pero Karime, te ves espectacular. Quien ya ganó esta noche eres tú, Karime, la más. Muchas gracias, los amo. Es de muy poco mundo decir que el tamaño no importa. Y para comprobarlo, nuestras feminosas están listas para ver y ser vistas en una pasarela que va a demostrar que mientras más, mejor. El reto de esta reñida semifinal es la más mexamalista, el cual se va a caracterizar por el exceso y la abundancia, mi mero mole. Así que para no perder la costumbre, suéltenme a mis feminosas y que arranque el ataque.
rostro, chido. El cuerpo, chido. El truco, chido. Me muevo, chido. Y mi barrio el más chido. Todo bien, todo chido. Cobro caro, me va chido. Si no te gusta, pues chido. Todo bien, todo 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 chido. Aquí si no pichas, no cochas. Sobres jalados sin clochas. No hay chanza pa' lichas, ni mochas. No hay chanza pa' chafas, ni churpias, ni pochas. Chido, coche de chingona. Chava, cholas y buchonas. Pinche percha chacalona. Me tiran puras pichonas. El rostro, chido. El cuerpo, chido. El truco, chido. Me muevo, chido. Y mi barrio el más chido. Todo bien, todo chido. Cobro caro, me va chido. Si no te gusta, pues chido. Yo te quería, conmigo ya he sacado la lotería. Y me mentías, yo te valía. Ahora estás pagando el karma que debías. Del mar los vieron llegar, mis hermanos emplumados, eran los hombres barbados. Oh maldición de Malinche, oh maldición de Malinche. Y en ese error entregamos la grandeza del pasado y vivimos 300 años de esclavos. Oh maldición de Malinche, oh maldición de Malinche. Tú, hipócrita que te muestras, humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Oh, maldición de Malinche, enfermedad del presente, ¿cuándo dejarás mi tierra? ¿Cuándo harás libre a mi gente? Mira qué bonito suena, baila chalupa y buenas. Mira qué bonito suena, baila chalupa y buenas. Mira qué bonito suena, baila chalupa y buenas. Mira cómo me la pelas, vete mucho pa' la verga. Luzco cara en modelito muy chingón. Sirvo mi ángulo perfecto. Estreno rostro caro, deleite millonario. Me pasé de guapa y de cabrona. Tengo fama al 100, muy diva. Me copian mi rutina. Mira, 3, 2, 1, siente la puta vibra. Estreno rostro caro, deleite millonario. Me pasé de guapa y de cabrona. Tengo fama. Cachorrita, becada alucinada, muy matrona, arma de Balenciaga. Estreno rostro caro,
gallo que te creas, yo aquí soy la de los huevos. Y de hoy en adelante me tendrás que respetar. No, déjenme pongo de pie. Yo solo quería cenar y me dieron hasta para llevar. Me sirvieron para todo el mes. Me va a durar más que el recalentado de Navidad. Pero aquí, el panel de jueces tiene la última palabra. Sé que hoy hicieron pasarela a la mayoría de ustedes por lo complejo de sus vestuarios, pero jamás, jamás dejen en el cajón olvidado el histrionismo. Eso va a ser un arma letal, como su madre, para que enriquezcan siempre su espectáculo. Empiezo con Moon. Moon, fuiste una perrita de 6 chichis espectacular. Tus revelaciones, aunque sencillas, fueron increíbles. Los detalles, la precisión, es algo que tienes muy claro y eso te va a llevar muy lejos, muy lejos. Hipnotizante, enigmática. A mí me encanta que siempre supiste adaptarte a los retos sin perderte, siempre con esta esencia oscurona, maravillosa. Me parece fantástico lo que traes en la cabeza, la forma en que realizaste con precisión tu rostro. Increíble la silueta que usaste. Muy bien hecho esta noche. Felicidades. Señorita Luna, no me diste 1, 2, sino que 3 caras. Y algo muy importante que aprendiste con los cristales es que te dan brillo en los ojos. Pero hoy lo que tienes muy claro es que no brillan los cristales, es que tú haces brillar a los cristales. Muchas felicidades, me siento muy orgullosa de ti. Felicidades, señorita. Para empezar, quiero decirles a todas que para mí es un honor estar aquí en esta noche, poder ver este espectáculo que tiene un doble sentido para mí. Estamos representando México y también una comunidad en un tiempo en el que nos hemos visto discriminados y atacados en muchos lugares del mundo. Y ustedes llevan en alto lo que es el orgullo, tanto de la comunidad como de ser mexicanos. O sea, me ponen chinita la piel. Y bueno, Moon, tú realmente eres lo que yo me imaginaba cuando decían multimamada. Aparte, eres femiluminosa cuando se te prendieron todas las chichis por todos lados y todo. Yo dije, wow, o sea, esto está más bonito que el arbolito de Navidad. Con la luna arriba, la luna roja, o sea, hermosa, apasionante, apasionante. Felicidades. Vaya multimamada. Continuamos, Natalia. ¿Quién quiere una multimamada? No, no es cierto.
Ya, perdón, ya. Todas fueran así. Me va a controlar. Mi querida Detox, ¿qué te digo, mi amor? Tienes todo para lucir lo que te pongas. Yo no quisiera ahondar más en mis observaciones, solo quisiera dejarte unas palabras que ni siquiera son un consejo. Son una cosa, algo que te digo desde lo más profundo de mi ser. El libre albedrío es algo que tenemos todos y hay que cuidarlo a capa y espada. Solo hay que saber tener un balance entre ceder y pelear por lo que amamos. Y en esta carrera a veces hay que encontrar ese balance. Y en cuanto encuentres ese punto medio, sé que Detox va a irse a la luna, porque te mereces llegar ahí. Ay, qué suave. Ay, esa virgencita sí la pongo en mi retablo, ¿eh? Me gustó mucho la forma en que mezclaste las texturas para este reto. Me parece fantástico verte gloriosa, estupenda y majestuosa esta noche, dándonos una imagen fantástica como solo tú sabes darlo. Felicidades, estás preciosa. Tengo frente a mí, sin duda alguna, a la nueva Detox. Y esa es una mujer orgullosa de ser quien es, que ha creído en sí, que se ha arriesgado a dejar de pensar en lo que la gente pendeja le dijo que no hiciera, para escuchar y ahora verse hermosa y muy guapa. Me siento muy orgulloso de ti. ¡Felicidades, señorita! La verdad, Detox, me emocionó. Me emocionó mucho de que hayas decidido vestirte de una virgen para expresar que la vida de las trans vale. Porque nuestra madre nos quiere y nos defiende e intercede por todos y por todas. Y yo sé que ella no es como las otras personas que son hipócritas y doble caras y que se dan golpes de pecho. Ella sí tiene amor para todos, sus hijos y sus hijas. Me encantó, de verdad. Connie, amo tu sonrisa, Dios mío, qué bonita sonrisa. Ya sabemos de dónde viene, ¿verdad? Corazón, sé que tuvieron una dinámica, ¿no? Donde bailaron y todo. Te notamos un poquito tensa, ¿qué pasó? Recuerda que es una competencia. Ya no hay modo de fallar. Ay, a mí me encantaría ir al mercado y que la marchanta me sirva a mí así la fruta o la verdura me la dé así, ya me la pese bien y todo. Me gusta mucho esta silueta jacarandosa que nos quisiste dar. A mí me hubiera encantado que lo hubieras contrastado con esta peculiaridad de los manteles de las fondas para que resaltara mucho más el azul y hubieras dado con estos amarillos y rosas en esa parte que sí está rosita pero está muy apagada. Me lo hubiera resaltado mejor porque ahora que las veo ya juntas se me apaga esa onda. Señorita Connie, creo que lo que pasamos la semana pasada con tu padre te dio la inyección necesaria para llegar a esta semifinal. Y sí que ahora eso que te enseñó él lo tomarás, lo pondrás en tu maquillaje y harás crecer mucho más todo. La verdad, Connie, que yo creo que te voy a copiar algunas de las cosas de tu diseño para mi próxima alfombra roja. Porque eso del gris, que es muy elegante y que la no sé qué tantas no va mucho conmigo. A mí me encantan los colores y aparte es algo tan latino, tan mexicano y me gustó mucho. Hermosa. Tulsa, aunque la mayoría solamente salieron en la pasarela por la complejidad de los vestuarios, tú me diste un extra de expresión. Tú me diste un extra con esas manos que se movían, que en lugar de aparentar terror, nos abrazaban gentilmente. Eso me gustó mucho. Cuando yo me petateé, así quiero venir a las ofrendas que me va a poner Bruno, Angie, así todas, porque así quiero verme elegante, sabrosa, bonita, limpia, te ves espectacular. Me gustó mucho la forma en que brilloteaste tus elementos de color, fue fantástico, me encantó, muchas gracias. Pero ahorita sí puedo hacer agarre de mana.
Porque hoy no estoy viendo la cara de Tulsa que normalmente veo, que le ponía un poco de color y de texturas y de cositas. Hoy estoy viendo la cara de un artista que se arriesgó a escuchar, que quiere crecer, que quiere evolucionar y que quiere convertirse en una gran artista. Muchas felicidades, señorita. Me siento muy orgullosa de ti. Gloriosa estás, Tulsa. Gloriosa, de verdad estás hermosa. Eres una ofrenda, pero tan bella. Eres una calaverita, pero vestida de azúcar. Y el tocado que traes en la cabeza, o sea, para mí son las alas de una mariposa que lleva nuestras almas al cielo. Se me hizo algo hermoso, todo lo que para mí significó tu atuendo, tus brazos largos, el abrazo de la muerte que un día nos va a abrazar a todos, que sea así de dulce como lo eres tú en esta noche. Que así sea. Muchas gracias, Gloria. Bello, bello. No, gracias a usted. Perdón que dejo yo como el silencio, pero es que me quedo embobadas. Es que estamos así, me quedo o sea, helada. Sí. Está increíble y real. Naila, creo que fluiste más en el baile, ¿verdad? En el equipo te sentiste mucho más a gusto. El trabajo en equipo es fundamental para que todas y todes brillemos. Tu segundo nombre es provocadora. De principio a fin, cuando pones un pie en el escenario, provocas grandes emociones. Tu vestuario cargado de detalles, lo sabes perfectamente, lo conoces en cada esquina y utilizas cada elemento, aún dando la espalda. Fue maravilloso, maravilloso. Bueno, hoy tú le quitaste los colores al arco iris para traerlos aquí a este atuendo maravilloso, con un trabajo excepcional de pintura, con un trabajo tan respetuoso con el cartón, que lo hiciste crecer inmensamente, se ve espectacular. Y cuando te volteaste y nos diste este Cristo con estos colores de nuestra piel, de nuestro México, fue sensacional y estupendo. Muchas felicidades. Qué suave estuvo esto, ¿eh? Me encantó. Señorita Naila, si eres tú alguien que cada reto le adaptaba el maquillaje a sus personajes para potencializarlos aún mucho más. Cuidaste siempre los detalles, los trazos, los difuminados. Gracias, me siento muy orgullosa de ti. Felicidades, señorita. Naila, de verdad que cuando vi tu imagen de frente, yo dije, wow, o sea, la lotería, España, México, la Virgen de Guadalupe, las flores, la luna, el sol. Precisamente es por lo que yo creo que aquí se lucha. Más amor, menos odio, menos división. O sea, y cuando después de cantar hermoso, diste la espalda con ese Cristo, con el color de nuestro México, con la piel así morena, hermoso. Casi que me pongo de rodillas. Hermoso, hermoso, te felicito. Me encantó tu presentación, tu vestuario, tu interpretación, todo. Te felicito mucho. Gracias a ti. Y Naila, es que tú eres mi chiquita del salón, la de al lado no trajo la tarea. O sea, la que cumple, o sea, hermosa, nunca dejes de ser. No, todas están muy bonitas. Pero sí, qué bárbara, tú, sí, es la que saca más, no sé qué, ¿no? Es la que se sienta adelante y dice, no hicieron la tarea. Oye, yo tenía un hermano que sacaba 10 en la escuela, ¿sabes? Y todos los demás hermanos, incluida yo, no. O sea, sacábamos nuestras tronadas. Y de repente, o sea, nuestras reprobadas, no sean mal pensados, luego. Ella dice, ¿cuáles tronadas? No, y luego nos poníamos de acuerdo todos. No hay que darle la calificación a mi mamá, pero el que traía 10 le daba y se la daba. Y ahí todos, pásenle. Oye, en este arte no, pero en la escuela, 7 ya es vanidad.
Ay, ya sé. Sí. Conmigo 6 eran aplausos. Ovación. Ya sé. Muchas gracias, Gloria. Mi Candela, Candela, te veo tan relajada, te veo así segura de lo que quieres mostrar, de lo que tú eres. Hoy te vi así y eso me encantó. Tu número me fascinó porque soy muy animalera, amo a los animales y ese momento en el ver al perrito que venía detrás de ti, esa ofrenda a los seres que también son nuestra manada, son nuestra tribu, me encantó, me encantó. ¿Y sabes qué? Por primera vez me sobró el fuego. No había necesidad de utilizarlo porque te vi tan feliz en el escenario que eso me llenó el alma. Ya te iba yo a mechonear porque traemos este corte sirena que a todas se nos ve bien bonito. Pero como le diste esta magia con las flores hacia arriba, dije, bueno, voy a hacer. Pero ya cuando me enseñaste, cuando te giraste y vimos el porqué que traías y qué significaba, dije, nah, ya, cállate el hocico. Dije, no, porque yo también quiero mucho, mucho a nuestros compañeritos peluditos. Pero te ves espectacular esta noche, lo hiciste increíble. Muchas gracias, Candelita. Señorita Candela, quiero que hoy entiendas algo que te quede muy claro y eso es el significado del fuego en ti. Siempre tomas el fuego y lo avientas al aire, ¿cierto? Quiero que ahora entiendas que ese fuego, en lugar de aventarlo al aire, lo metas adentro de ti, de tu pecho, para que eso sea la fuente de inspiración junto a tu madre. Has mejorado muchísimo, no solo el maquillaje, sino muchos detalles. Candela, ¿puedo acariciar a tu perrito? Sí. Déjame acariciar. ¿Dónde está el perrito? ¿Qué pasa el perrito? Tráigalo, vaya por él. ¿Cómo que está allá adentro? Ahí viene. Tráiganse al perrito para acariciarlo, sí. Ay, yo venía a acariciar al perrito porque la verdad las amo, chicas. Yo amo a los animales también como la verdad todos nosotros. Creo completamente que ellos se van a ir al cielo. Aunque me digan que no, yo sí creo que sí, porque hay unos perritos que la verdad nos dan tantísimo, tantísimo, tantísimo. Me gusta su reina. Llénenme de sus brillos y todo. Me encanta, las amo a todas. No, no es... Ya llegó el perrito, Gloria. Ay, gracias. Oye, ¿y qué crees que dijo el perrito? ¿Qué? Guau. No, que si nos echas una cantadita chiquita. Y todas me miran. Todas me miran. ¿Me lo regaló? Sí. Ay, gracias. De verdad, muchísimas gracias. Ábranse, perras, que ya llegó la buena. La que viene de allá, la que ya no se regresa, que vive, que goza, a la que llaman loca, la que se levantó. Me criticas por envidia, tu problema es que me admiras, porque mi cara bonita, por tremenda cinturita. ¡Auch! Ya me voy con mi perrito, bye. Por favor, bájamela como reina, por favor. Hasta acá, hasta acá. ¡Gloria la más! 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 No, pues ya siéntate ahí, mano, ya. Si vas a cargar, hágalo bien, siéntese ahí. Siéntate, sí. Y ahora yo me siento aquí. ¡Ay! Ya. Vean qué hermosa familia. Todo está bien. Oye, está más blandito, para él le pica, porque el vestido pica. No, no te creas. Váyase, porque lo va a castigar su marido. No se ponga nervioso. Váyase. Ahora cárgame a mí. Ay, gracias. Hasta rojo gracias. se puso, ¿eh? Pues era lo que te quería decir, que yo creo también en ese sentimiento, porque así queremos muchas personas. Yo cuando estaba chiquita, toda la vida he tenido animalitos. Y sí creo que aunque algunos digan que nomás los humanos... Son ellos, ángeles, ¿verdad? Sí. Son ángeles. Ellos sí. Mis queridísimas feminosas, yo sé lo que esta noche significa para ustedes. Pero una vez más, quiero recordarles, siempre amadas, odiadas y admiradas. Esta noche es muy difícil, pero relájense, relajen la raja, aguado el helado y leve la nieve. Respiren,
Inhalen, exhalen. Y váyanse a echar una copita de la mano a la mezcal. Mientras nuestros jueces deciden quiénes pasan a la gran final en vivo. Mis cachorras, mis amadas feminosas, si por mí fuera, todas irían a la gran final de La Más Draga. Pero como saben, no se puede soplar con gordita ni hacer taco con tostada. Ay, no, mana. Te amo. Así que vámonos directo con la más de la noche. ¡Ay, qué emoción! ¿Por qué yo? ¿En qué momento? Ok. Ay. La más de la noche, es que no quiero ni ver. ¿Eres tú? ¿Eres tú? Comadre, suéltalo. Tú puedes, comadre. Suéltalo, comadre. ¡Puedo! Escupe, Lupe. ¿Eres tú? ¡Naila! ¡Ándale! ¡Aplausos! ¡Bravo a todas, Uf, dije, es el último capítulo. Inicié siendo la más y terminé siendo la más. Esta es la semifinal. Y las cosas no se pueden quedar así. Esto debe de estar cardíaco. Tendremos un reto más. Una última batalla de doblaje entre todas ustedes. Así que por favor, Tóxico, Venenito, pasen. ¿Qué es eso? Ah, yo sí sé. Como ven, cada uno tiene una caja. Una con un ángel de la guarda, otra con unos zapatos viejos y la otra con unas papas sin catsup. Exacto. Y aparte, El borreguito. Un borreguito. Y al reverso de cada caja está la canción que les tocará interpretar. Ahora sí, Naila, al ser la más de la noche, tienes el privilegio de seleccionar la caja que quieras. ¿Y contra quién quieres irte al rabioso doblaje? No lo sé si estoy de acuerdo con esto. Lejos de ser un privilegio, pues me pusieron súper en apuros. ¿Qué caja quieres? ¿Y contra quién vas? Voy contra Detox. Y yo creo que nos merecemos que nos demos en la madre las dos. Ella ahora sí está jugando. Y dije, ay no. Dije, esta quiere ver el mundo arder. Pero qué huevos de la Naila. Esa Naila me gusta. Esa Naila sí me gusta. Y escojo la caja del ángel. A ver, Tóxico, enséñanos. El favor de la soledad. Dijo, voy por ti, perra asquerosa. Y yo dije, Mega, aguanto, acepto el reto. Divina, preciosa. Ahora, Naila, no todo termina ahí. ¿Vas a decidir tú contra quién van tus compañeras? ¿Y qué
¿Qué caja le darás a cada una? Piénsalo bien y decide. Yo dije, la chica que iba a sacar lo turbio que trae dentro. Yo creo que sería interesante ver a Tulsa y a Connie con la caja de papas. Con los ojos cerrados. Les tocó ¡Qué ojos románticos cerrados! están ahora! Pues vamos a ver qué sale, mis amores. Manitas, pues ya nomás queda la de zapatos viejos. La A cajita ver. blanca. ¿Qué dice? ¡Doctor psiquiatra! Ay, que se muera esta perra. Todas sabemos que Candela me va a arrastrar. De verdad que ahora sí encendieron a la Naila. Prepárense para devorar este último reto de doblaje. Mis queridas feminosas, por última vez, ¿están listas para demostrar que son perras de 7 chiches? Andaba de que tensa, pero dije, ya chingue su madre. Ya chingue su madre, estoy en el momento final. Estoy en el momento decisivo. Ya lo que tope, pues ya. Hasta el final, hasta donde quiera y que siga la guerra. Ese es el momento en el que volteo al cielo y digo, esto va por ti Colombia, esto va por ti Venezuela, esto va por ti Chile, esto va por ti México, esto va por ti Veracruz. Y si no les gusta, pues no va a parar nadie. Pónganse rabiosas y a atacar. ¡Uf! Todos quieren que me aleje de él, que es de lo peor y no me quiere bien. Dicen que me envuelve el cerebro con el fin de enredarse en mi cuerpo. Debo confesar que cuando él me besa, el mundo da vueltas dentro de mi cabeza. Cierro los ojos y siento su aliento, mi sangre quema cualquier pensamiento. Y le creo, le creo, le creo. Le creo cuando dice te quiero. Le creo que su amor será eterno. Le creo que es el hombre más bueno. Le creo que la luna es de queso. Y si él me diera otro beso, ¿qué más da si me miente? Yo le creo. Con los ojos cerrados iré detrás de él. Con los ojos cerrados siempre lo amaré. Con los ojos cerrados yo confío en él. Con los ojos cerrados yo le quiero creer. Con los ojos cerrados iré detrás de él. Con los ojos cerrados siempre lo amaré. Con los ojos cerrados yo confío en él. Con los ojos cerrados yo le quiero creer. Le voy a creer. Agárrate, 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 porque si no te tiras. Agárrate, 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 porque si no te quitas. Agárrate, agárrate, agárrate bien para que te sientas muy bien. ¡Bravo! Mis queridas feminosas, por última vez, ¿están listas para demostrar que son perras de 7 chiches? Ninguna se va a dejar. Las dos lo vamos a dar y las dos nos vamos a seguir queriendo como siempre, a pesar de cualquier sea la situación que pase. Lo que no sabes, Cacorra Naila,
es que yo tengo ahí mis truquitos viejos. Cuando ustedes ya sientan que los van a arrastrar, disfrútenlo, no piensen. Yo lo voy a disfrutar y les vamos a dar un doblaje demasiado, demasiado increíble. Pues pónganse rabiosas y a atacar. ¡Uf! Creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra. Lo dijeron en mi casa y me trajeron casi a rastras. Pues cuando llego de noche y me quieren hacer un reproche, no oigo nada y corro a la ventana, pero del quinto piso el que salta se mata. Me pongo violenta, viento adornos de casa. No estoy loca, solo estoy desesperada. Ya no me diga tonterías. Quiero vivir mi propia vida. Yo no le pagaré la cuenta. Ya no me mire más los viernes. No estoy loca. Y yo la paso bailando, cantando, logrando tanto sin ti. Y tú estás imaginando que paso mis noches en vela muriendo por ti. Y yo la paso bailando, amando mi libertad ya sin ti. Y cuando recuerdo tu nombre y tus besos, me río de ti. Y yo la paso bailando, cantando, logrando tanto sin ti. Y tú estás imaginando que paso mis noches en vela muriendo por ti. Y yo la paso bailando, amando mi libertad ya sin ti. Y cuando recuerdo tu nombre y tus besos, me río de ti. Mis queridas feminosas, por última vez, ¿están listas para demostrar que son perras de 7 chiches? Agárrate, Detox, porque esta canción se la voy a dedicar a una persona que me cae muy mal. Está fuerte esto, está muy fuerte. Yo sé que allá en casa están temblando, están come y come palomitas, a ver de cómo nos vamos a destrozar. ¿Quién ganará este reto, mis amores? ¿Ella? ¿La buena? ¿O la mala? Pues pónganse rabiosas y a atacar. Soledad, la única que viene cuando todos se van, la única con la que puedo llorar, que no me hace ni un reproche, deja que me desahogue. Ve y búscalo en donde lo encuentres y arrebátalo de entre la gente. Llévatelo de la mano y enciérrense en su cuarto y súbelo, bájalo, ámalo y si él quiere, despedázalo y haz lo que sienta esto que me tiene a mí aquí sin aliento. Soledad, 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 hazme un favor
habla de mí, de mí, de mí. Di lo que quieras, habla de mí. Sigue mis pasos que yo iré por aquí. Di lo que quieras, habla de mí. Que todo sepa lo que hay dentro de ti. Vuélveme eterna, una leyenda. Es a la que los que como tú le teman. Voy a ser esa y ya no la fuera. Pensando lo que me queda, nada te llevas. Di lo que quieras. ¡Bravo! ¡Bravo! Mis queridas feminosas, mis cachorras amadas, está todo decidido. Ya no son cachorras, ya son perras de 7 chiches. Y bueno, ay, la decisión fue muy difícil, pero ya está tomada. La primer finalista ¿eres tú? La primer finalista eres tú. ¡Detox! ¡Felicidades! ¿Qué? De verdad que... Ay, no está... Ya no voy a llorar. De verdad que fue increíble. Y la siguiente feminosa finalista eres tú. Estuvo muy reñido. Muy. Ay, Dios. Pero nos hiciste vibrar. ¿Eres tú? ¡Tulsa! ¡Felicidades, Tulsa! No. A ver, ahora sí, ya entramos en confianza. No sé cómo expresar esto. No sé. O sea, generalmente todavía no la creo. Es un sentimiento muy, muy extraño. ¿Es la primera vez que lo vivo en la vida? Pues sí, porque es la primera vez que llego a una final, pendejas. Vamos con la tercer finalista. Y esa eres tú. No puedo. Sí puedes, Ok, comadre. sí puedo. Sí puedes. Ok, sí puedo decirles. No, sí puedo. Ay, la tercer finalista eres tú. ¡Felicidades, hermosa! Soy la tercer finalista y yo... No lo podía creer. Me dio mucho gusto, pero al mismo tiempo dije, hay que crear algo interesante porque la niña del 10 se tiene que sacar 20 allá. O sea que es un compromiso todavía aún más fuerte. Y nuestra cuarta y última finalista eres tú. Eres tú. Eres tú. ¡Muy bravo! ¡Muchas felicidades! ¡Bravo! Bueno, pendejas, ¿acaso así lo hice de mal? Me llamaron de cuartas. Yo dije, se te borró la sonrisa. Pero miren, se logró. Connie, Candela, estuvieron espectaculares. La verdad que sí. Si pudiéramos tener una final de 6, lo haríamos. Ni modo, nenas. Tocó, se los dije, a veces arriba, a veces abajo.
Ni modo. No, la verdad me siento muy feliz. Y me siento muy feliz por mis hermanas, por Moon y por Tulsa. Ellas se lo merecen demasiado. De verdad que sea mucho o poco lo que traje, lo hice de todo corazón. Y pues nada, yo siento que este siempre va a ser un escalón para que nosotras crezcamos. Y pues nada, vamos a seguir creciendo. Me siento muy feliz de haber llegado aquí hasta la semifinal. Y pues nada, un beso totote a todos ahí en casa y gracias a todos los que me apoyaron en esto. Y pues yo la verdad me siento contenta, me siento feliz de haber compartido tantos momentos, tantas emociones, tantas cosas. Pues yo nada más quiero decir que igual me siento muy orgullosa de haber llegado hasta acá. No me imaginaba ni siquiera llegar hasta la semifinal, ni siquiera pasar del 4º capítulo. Y honestamente me siento muy contenta de haber llegado hasta aquí, tan luchona, tan fuerte, tan baja, pero siguiendo creyendo en mí. Y no sé qué más decir, todas son unas chingonas y sé que nos van a seguir viendo, mamá, nos van a seguir viendo, porque todavía no nos detiene, el arte no nos detiene y el drag todavía no se detiene por nosotras y para nosotras. Todas son unas fregonas, unas chingonas, les fue increíble todo, pero las que no quedaron como finalistas, recuerden que lo importante no es ganar, sino triunfar. Y esta noche ustedes dos triunfaron. Y el mundo las vio. ¡Felicidades! No defraudé, no fallé, ni a mí, ni allá afuera a las personas, a las tantas personas que confían en mí, que confían en lo que Connie es y en lo que puede hacer. Mi Connie, preciosa. Oye, me da mucha tristeza que estés hoy aquí con nosotros, de verdad. Pero eres increíble, llegaste hasta la semifinal. No le digas a nadie, pero la verdad eres mi favorita. Oye, creo que tienes una gran personalidad. Creo que la gente te va a querer muchísimo. Vas a tener muchísimo trabajo saliendo de aquí. Y de verdad nunca pierdas tu brillo porque eres una persona muy bonita. Te quiero mucho. Gracias, mi corazón hermoso. Nos vamos al drag altar, nenas. Pero eso sí, yo no me voy a apagar. Al contrario, esto me va a encender más. Candela, qué lástima tenerte hoy aquí en el drag altar, pero tú en la pista siempre echando fuego, y literal, y de aquí afuera tendrás espectáculos maravillosos. Sabes que la gente te va a amar mucho por ese carisma y esa sonrisa. Desafortunadamente, pues te tengo que entregar tu foto, que la tendrás que poner en el drag altar y donde siempre será recordada. Te quiero mucho, Candela. Y además esta no es la última carta, nenas, porque recuerden que a la final llegamos todas. A la final llegamos todas y todos vamos a dar nuestro espectáculo. Así que agárrense, lleven bomberos, lleven extintores, lo que sea que tengan que llevar para apagar el fuego, porque ya voy a prender esa pista como no tienen idea. Y pues nada, aquí hay candela para rato, nenas. Candela para mucho rato. ¿O no? A la otra. Y ahora vamos a ver qué más le acompaña a Madre Demonio en este gran viaje, porque adivinen qué, pues claro, ya soy feminosa y semifinalista, preciosa. Y no hay nada más. Connie, Madre Demonia, se despide. ¡Wash! Así que Tulsa, Vitox, Moon y Naila, ustedes son las finalistas de La Más Draga, el 7º sello. Hijas de su puta madre, estamos en la final de La Más Draga 7. Y miren, se ve lo acabado que terminamos con tal de estar en este punto de la competencia. De todos mis 23 años, esta ha sido la mejor experiencia que he tenido en mi vida. He combinado el drag, la felicidad, mi familia, irme a otro país, convivir con gente nueva. En serio que lo logré. Y gracias por confiar en mí, por amarme.
por odiarme. Y estoy muy contenta. Detox Alanis sí llegó a la final, mis amores. De acuerdísimo. No, si estaban esperando que yo diga, ¡bu! ¡Saquen a la Detox! No lo voy a decir, porque lo hizo increíble en las pasarelas. Estuvo increíble. Tulsa igual. Moon, está increíble. Y por mi parte, también siento que fui una competidora muy comprometida. Queridas feminosas, felicidades. Hicieron un excelente trabajo durante toda esta temporada. Superaron todos los retos, así como todas las gatadas. ¡Son unas perrísimas! Nos vemos en la gran final en vivo. Pero antes, tenemos una sorpresa. ¡Adelante la sorpresa! Pues. ¡Qué bonita! Oli. Se los traje, no. No, yo se las traje a ustedes. Por favor, Gloria. Bueno, pues antes de que les den más sorpresas y retos y todo, yo les quería dar unos regalitos con mucho cariño. Son unas pulseritas que espero que les den mucha suerte, ¿ok? Porque están dadas con muchísimo amor, cariño, respeto y admiración. O sea, de verdad, muchísimas gracias y que se me pegue de ustedes. ¡Un aplauso! Gracias, Gloria. Les amo. Hasta la próxima, chicos, chicas. Gracias. Gracias, Gloria. Gracias. Gracias. Oye, la otra sale todo. Gracias, los amo. Cuídate Bye. mucho. Despidamos Gracias. con un fuerte aplauso a Gloria Trevi. Gracias por estar con nosotras, Gloria. ¡Qué belleza! Gracias, Gloria. Gracias. Ay, Dios, qué emoción. Bueno, sabemos que viene la gran final en vivo, con un montón de personas, con un montón de presión y con un montón de felicidad. Necesito que se preparen muy bien. Recuerden que nuestro primer reto es lo que más amo de México. Ahora, por favor, ya hay 6 temporadas. Pónganse a estudiar y no repitan nada, porque 2 millones de kilómetros cuadrados todavía encierran muchísima inspiración y diversidad, ¿ok? Bueno, y obviamente la Más 360, en donde presentarán un espectáculo original con una canción original. Así que, mis amores, avíspense y que gane Ahora sí, es la hora de decirle que se mueran a esas otras 3 pendejas, ponerles barro en el escenario, cortarles las pelucas, hacer de todo. No, pues le vamos a echar muchas ganas, porque ahorita saliendo de aquí ya me dijeron, échale ganas a la bailada, estúpida. Cuando usted vea que de repente la mujer de carita blanca se avienta una pirueta, se ¡fum! Y allá va a dar la hija de su puta madre, van a valer verga todas. Voten por mí, Gato, Detox Alanis la más. Y pues a ver qué pasa. Tarararara, tarararara. Estos dinos gubis, te caché con la trans.